Bueno, hermanos, lo primero es tener en cuenta que nuestro Dios fue claro desde la creación, desde el principio, en darle una instrucción a Adán y a Eva de lo que Él manda y de las consecuencias que habrían al desobedecer. El primer versículo que quiero que recordemos, lo vamos a hacer de una manera rápida, es Génesis capítulo 2, verso 17. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice el Señor en su palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente o con toda seguridad morirás. Y me gustaría que esa palabra quede subrayada: morirás. Es algo que dice Dios, es algo que Adán y Eva entienden, y pues yo quisiera que nosotros también lo tuviéramos claro. En el capítulo 3 vemos que ya el hombre desobedeció el mandato de Dios y pues hay unas consecuencias. Capítulo 3, verso 17 dice: y al hombre dijo, Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, ¿sí? Y vienen una serie de sanciones o de juicio. Pero realmente lo que quiero que aclaremos con el tema de morirás, lo podemos ver un poco más claro en los versículos 23 y 24. Dice el versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Sí? Verso 24 dice: echó pues fuera al hombre. Entonces, ¿qué podemos entender con la palabra morirás? Y inmediatamente hubo una ¿qué? Una consecuencia, la cual fue una separación, una expulsión, o hablándolo por ejemplo en términos de nosotros laboralmente, nos echaron, nos destituyeron, ¿cierto? Se rompió una relación. No es una muerte donde Adán y Eva murieron y fueron enterrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos ahí? Una destitución. La palabra del 23: lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y en el 24: lo echó pues fuera. ¿Sí? Cuando yo hago preguntas, hermanos, no es con el ánimo como de corchar, sino de que nos vaya quedando algo ahí como en la memoria. Entonces, la palabra muerte podemos concluirla que es una destitución, ¿cierto? Una separación. ¿De quién? De Dios. Recordemos que el Señor se paseaba por el huerto, o sea, Él caminaba por el huerto. O sea, que la relación que tenía con ellos antes del pecado era una relación totalmente estrecha, alineada. Al entrar el pecado, ellos quedan ¿cómo? Separados. Dice Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pienso que queda más o menos claro el punto. Entonces ya cuando tenemos este detalle un poco claro, podemos leer el resto de la Biblia y cuando encontramos esa palabra, pues sabemos qué quiere decir, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y eso lo encontramos en Romanos. Bueno, la pregunta es: ¿cómo nacieron los hijos de Adán y Eva? O sea, ¿qué heredaron ellos? El pecado, ¿cierto? La naturaleza del pecado. O sea que ellos nacieron
separados, destituidos, ¿sí? Y de ahí hasta hoy, ¿cómo nacemos nosotros? De la misma manera, con la naturaleza pecaminosa y separados de la gloria de Dios. Estaba pensando en si fuéramos periodistas y le preguntáramos a las personas que se nos crucen por el camino, incluidos nuestros seres queridos, ¿cree usted que merece pasar la eternidad en el infierno? ¿Qué responderían ellos? Que no, ¿cierto? Que no. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan, ¿usted cree que su hijo merece pasar la eternidad en el infierno? ¿Yo qué contestaría? No, ¿cierto? Nosotros no queremos eso. Pero ¿qué acabamos de ver en la palabra? Que heredamos el pecado, heredamos la naturaleza pecaminosa. Entonces, en este momento, la persona más chiquita de este salón es Eileen. Y yo ahora le preguntaba a la mamá, ¿usted cree que Eileen es pecadora? Ejemplo, ¿miente? Sí. Entonces, si miente es pecadora, ¿cierto? Nacemos con esa naturaleza. O sea que si nacemos con esa naturaleza, está confirmado que nacemos separados de la gloria de Dios. Separados de la gloria de Dios. Reconocer eso es demasiadamente difícil y cuando conversamos con cualquier persona, todos nos creemos buenos. No, pero es que mire que yo no hago esto, ni hago esto, ni hago esto. Yo creo que estoy alineado con Dios porque yo no hago eso. Hay gente muy mala, hay gente que hace esto y esto. No, pero la palabra dice que no hay justo ni aún uno. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, si me ayudan en el tablero y es más rápido allá, la idea es que avancemos. ¿Ya está? No. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y es una palabra que el hermano Edwin ya utilizó, o sea, redimidos. ¿Rescatados de qué? De vuestra vana manera de vivir, o de vuestra manera pecaminosa. ¿Qué más dice? La cual recibisteis de vuestros padres, o sea, la cual heredasteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿cómo fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un Salvador que vino a rescatarnos, a redimirnos. ¿De qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. Así nosotros nos creamos buenos, somos pecadores. Y también me gusta mucho recordar las palabras de uno de los ladrones en la cruz, ¿sí? Porque recordemos que ellos inicialmente, los dos, injuriaban al Señor, o sea, los dos se burlaban de Él y le decían que si Él era Dios, pues que se bajara de ahí, que les demostrara que era Dios. Bájese de ahí y bájenos a nosotros, sálvese y sálvenos a nosotros, ¿sí? Pero hay un momento donde uno de esos dos pecadores reconoce que realmente el que está siendo crucificado ahí en el medio es el Salvador y le llama la atención al otro, y me gusta recordar esas palabras porque él reconoció lo que a muchos de nosotros nos cuesta reconocer. Lucas capítulo 23, verso 40. Lucas capítulo 23, verso 40, dice, respondiendo el otro, o sea, el otro malhechor, le reprendió diciendo,
ni aún temes tú a Dios. O sea, burlarse de Dios, no creerle a Dios, es no temerle a Dios. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Él reconoce que está en condenación, porque la paga del pecado es muerte, condenados a muerte. Y no solamente esa muerte corporal en la que estaban ellos en ese momento pasando, sino que la paga del pecado es muerte. ¿Es una muerte qué? Eterna, es una muerte eterna. Entonces le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero volvamos a la conversación que tenemos con nuestros seres queridos. ¿Alguno cree que merece la condenación? ¿Creo yo que mi hijo merece la condenación? Pues por nuestra naturaleza pecaminosa, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, termino de leer ese versículo. Mas ningún mal hizo. El Señor Jesús, santo, el Dios humanado, el justo por los injustos. El ladrón en la cruz reconoció que Él era el Salvador, el Señor, el Rey. Y por esa razón, el Señor después le contesta que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se podía salvar él mismo, ¿cierto? Necesitaba confiar su vida en su Salvador, en su Señor. Bueno, hermanos, volviendo al tema de la muerte, el apóstol Pablo dice a los Efesios, mas él, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. Y ahí volvemos a subrayar la palabra. ¿Cómo estábamos muertos? Y esa palabra es importante, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Es claro el detalle ahí. Muertos en delitos y pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces es importante que nos imaginemos a nuestros seres queridos. Aquí la gran mayoría han confesado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, en la carta Pablo le habla a hermanos, fuisteis, ¿cierto?, en otro tiempo, pero nuestros seres queridos aún no reconocen que necesitan esta salvación porque es que ellos se creen buenos, listo. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces yo le preguntaba a Michelle si la niña es obediente. No, la niña no es obediente. ¿Y cuál de nosotros es obediente? Entonces necesitamos a alguien que pague por nuestro pecado. Seguimos leyendo. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, pecadores, en malos pensamientos, en malas acciones. Pero, versículo 4, y ahí es donde viene lo importante, pero Dios,
que es rico, subrayamos esa palabra, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, subrayamos la palabra muertos, en pecado, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la otra palabra a subrayar es gracia. Por gracia sois salvos. ¿Qué podemos entender de ahí, hermanos? ¿Que nosotros mismos nos podíamos salvar? Señora, creemos que somos salvos por obras. Muy bien, Lady. Nosotros creemos eso, hermanos. Nosotros creemos que porque débilmente en ocasiones hacemos, entre comillas, cosas buenas u actos de obediencia, que el resultado de esos actos de obediencia es la salvación. Y la palabra es totalmente clara diciéndonos que no es así. Lo que vemos aquí desde el verso 4 es: pero Dios, que es rico en misericordia, y vamos a mirar el significado de la palabra, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué nos imaginamos que quiere decir la palabra misericordia? Ahora cantamos, cuando cantamos lo de la gracia, ahí aparecía uno de los significados. Es compasión. El Señor tuvo compasión de nosotros. Él tuvo compasión de nosotros. Él sabe que somos pecadores. Yo pienso mucho en el Génesis, y me disculpan que repita tanto la enseñanza, pero cuando Él dice que hizo todo bueno en gran manera, yo digo, pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el hombre le desobedeció? Y entonces ahí vemos que Dios nos hizo ¿cómo? Con una voluntad, con una capacidad de tomar decisiones. Él nos mostró el camino y el hombre tomó su decisión. Señora, aún sabiendo las consecuencias, porque se le había advertido, ¿sí? Entonces nosotros somos totalmente incapaces de salvarnos, hermanos, y tenemos que reconocer que es un regalo de Dios, que es por la misericordia de Dios que Él nos quiso salvar, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar y ahora sí quiero que lleguemos a Tito. ¿Nuestra condición es cuál? Pecadores, muertos, separados. Esa es nuestra condición. En Tito ya tenemos las tres palabras subrayadas, ¿cierto? Muerte, misericordia y gracia. En Tito capítulo 3, los hermanos ya nos han detallado mucho estos pasajes, pero solamente vamos a leerlos para que los tengamos en cuenta una vez más. Capítulo 3, verso 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Conclusión: en pecados, ¿sí? En delitos y pecados. Eso éramos todos, ¿sí? Nadie se sale de ahí, o sea, no hay nadie bueno, todos somos así, todos tenemos esa naturaleza. Verso 4, y esto se parece mucho a lo que leímos en Efesios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué pasó ahí? Nos salvó. Él quiso salvarnos. Es una obra de Dios, es un regalo de Dios.
No es algo que el hombre se gana. Lady nos decía, creemos que ¿qué, Lady? Que porque oramos bien, Dios nos da salvación. No, nosotros no oramos bien. Nos salvó, y ahí aclara lo que acabo de decir Lady, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por ningún acto débil de obediencia, no porque ocasionalmente nos portamos bien. No es que nos merecemos nosotros una salvación porque hoy ayudamos a pasar una persona con avanzada a la calle para que no lo atropellara un carro. No, no es por eso, por ningún acto de obediencia, por ningún acto de justicia, sino por su misericordia, ¿sí? Y entonces la palabra misericordia quiere decir compasión, compasión, pero ahorita sí vamos a profundizar en esa palabra, compasión. Dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, no hemos sido castigados. Entonces misericordia lo que quiere decir es que no recibimos. Acuerden del ladrón en la cruz. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos o nuestros actos por ser pecadores. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Dios ha tenido misericordia con la humanidad, no nos ha castigado como nosotros lo merecemos. Eso es misericordia, no recibir el castigo que nos merecemos. Listo. En los salmos, el rey David, vamos a leer una parte de ese salmo. Salmo capítulo 103. Tengo buen tiempo. Dice Salmo de David, dice verso 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y prestemos atención desde acá. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordioso. Eso es misericordioso, eso es nuestro Dios. O sea que nuestro Dios, uno de sus atributos es ser misericordioso. Una de sus características como Dios es que Él es misericordioso para con todos. Porque vuelvo y recuerdo lo que dice el profeta Jeremías: por su misericordia no hemos sido consumidos. Y es lo que nosotros queremos mostrarle a nuestros seres queridos y a las personas
allegadas y a las personas que nos visitan, de que Dios es misericordioso, que Él no quiere la muerte para el hombre, que Él no quiere la condenación para el hombre, sino que quiere que todos los hombres sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad, que lleguen arrepentidos a los pies del Señor, que reciban ese regalo de salvación y no mueran, y no mueran. Ese es el evangelio. Anoche tuvimos la oportunidad de hablar con una amistad y tocábamos este tema y me decía, no, pero es que yo siento que estoy alineada con Dios, porque yo ni hago esto, ni hago esto, ni hago esto, y yo todos los días hablo con Dios. Entonces yo le decía, está bien, pero usted tiene que conocer lo que Dios dice en su palabra. ¿Usted lee la palabra de Dios? No. Pues es difícil conocer a Dios si no leemos la palabra de Dios, porque en su ley está mi delicia, dice el salmista también. Bueno, hermanos, referente a que no es por nuestras obras, quisiera leer algo en Romanos capítulo 4. Y el apóstol aclara pues lo que hemos repetido desde el inicio, que no es por obras. Capítulo 4 de Romanos y el verso 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Recuerden la palabra gracia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué quiere decir eso? Al que trabaja no le están regalando el sueldo. Al que trabaja le pagan, ¿por qué? Porque trabajó. O sea que ahí no entra la palabra gracia, porque gracia, ¿qué quiere decir? Regalo, ¿sí? Entonces al que trabajó se le pagó, listo. Sino como deuda, al que trabaja, al que obra. Verso 5, mas al que no obra, sino cree. Y esa, yo no había dicho sino que 3 palabras, pero eso también hay que subrayarla. Sino que cree, ¿en quién cree? En aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, a nosotros, a los pecadores. Cree en aquel que justifica al pecador. A ese, su fe le es contada por justicia. A ese sí le aplica ¿qué? La gracia. Porque él no obró, él no hizo una obra para que le pagaran con salvación. La salvación no se recibe como pago de algo que nosotros hicimos, sino que se recibe como ¿qué? Como un regalo. Se recibe por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Sino que cree en aquel que justifica al impío. No sé, hermanos, si está quedando claro. Significado de la palabra gracia: regalo inmerecido. Y ese regalo inmerecido es recibir la salvación que no merecemos. Gracia es recibir la salvación que no merecemos. Yo espero, hermanos, les voy a confesar algo que puede ser que yo lo escuche mal o lo entienda mal, pero en muchas de nuestras oraciones, porque es que es más fácil escuchar la oración del hermano que escucharse uno mismo. Uno mismo no se escucha los errores, pero en ocasiones yo escucho que el Señor nos ha salvado gracias a nuestra obediencia. O sea, yo lo he escuchado así. La próxima vez que lo escuche le voy a decir al hermano,
porque sé que no es que lo crea así, yo sé que no, pero se dice, se entiende así, que el Señor nos ha salvado gracias a nuestra obediencia, así lo he escuchado, gracias a nuestra obediencia, y resulta que acabamos de leer todos los pasajes donde dice que no es así. La salvación no es un pago por nuestra obediencia. ¿Qué leímos en Tito? Que es lo último que voy a repetir y terminamos. Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No recibimos salvación como pago a nuestras obras, sino por su misericordia. ¿Qué es qué? Vamos a ver si lo recuerdan. No recibir el castigo que merecemos. Y la gracia es, recibimos la salvación que no merecemos. Que el Señor sea bendiciéndonos, aclarándonos, que podamos explicarle a eso a nuestros seres queridos. O sea, ellos no se tienen que esforzar por portarse bien para ser salvos, sino que tienen que creer en aquel que dio su vida, como lo dice aquí también, capítulo 2 de Tito, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora sí, las obras. Si nosotros hemos recibido el regalo de la salvación, somos celosos de obrar de la manera en que Dios sea glorificado, en la manera en que Dios sea exaltado, no que por nuestros actos, vuelvo y hablo de nuestros seres queridos, Cristo sea vituperado. ¿Por qué? Porque entonces ellos dicen, venga, pero este es el que predica salvación y que este es el que ya fue rescatado de su vana manera de vivir, pero no le veo ninguna diferencia. En ese momento, Cristo es vituperado. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por el tiempo que nos has permitido reunirnos como hijos tuyos, por nuestros familiares también que nos acompañan. Gracias por tu palabra que podemos entenderte, podemos verla lo clara que es, cómo tú te has manifestado por medio de ella para que te conozcamos, y te queremos rogar, amado Dios, que tu palabra sea obrando en nuestras vidas conforme a lo que tú quieres de ella. Rogamos por nuestros seres queridos, Padre amado, no nos cansamos de pedirte que obres en sus corazones, que ellos puedan recibir este regalo que es por misericordia, este regalo que es por tu gracia, que es la salvación por medio de la fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.